El cerebro, la evolución y el desarrollo humano. A lo largo de este video hablaremos de distintos temas. Comenzaremos con el cerebro, profundizando en sus funciones y las neuronas. Luego los cambios en el entendimiento del cerebro a lo largo de la historia. Posteriormente se hablará de la relación entre el cerebro y el proceso de cognición. El cerebro humano, como órgano central del sistema nervioso, desempeña un papel crucial en la cognición y el desarrollo humano. La cognición se entiende como el conjunto de procesos mentales que incluyen la percepción, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. A lo largo del desarrollo humano, desde la gestación hasta la edad adulta, el cerebro experimenta cambios en su estructura y función que están sujetos a factores genéticos y ambientales. Estos cambios impactan las habilidades cognitivas y emocionales, que son vitales para nuestro bienestar a lo largo de la vida. Además, es esencial comprender la interrelación entre el cerebro, la cognición y el desarrollo humano para entender los procesos biológicos y ambientales que moldean nuestra mente y el comportamiento a lo largo de la vida. El cerebro humano es un órgano central del sistema nervioso que controla una amplia gama de funciones vitales y procesos cognitivos. Desde los tiempos de Galeno en el siglo II hasta el Renacimiento con Andrea Vesalius, se ha profundizado en su estudio. Está compuesto por el encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral. Este último conecta el cerebro con la médula espinal. El cerebro cumple funciones vitales como interpretar información, generar movimientos, controlar sensaciones y regular funciones corporales como la respiración, el sueño y la presión arterial. Se divide en dos hemisferios, cada uno controlando un lado del cuerpo. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos. Los lóbulos frontales controlan el movimiento voluntario, el habla, el intelecto, la memoria y la personalidad. Los lóbulos parietales interpretan la información sensorial para comprender el entorno y el estado del propio cuerpo. Los lóbulos temporales ayudan en el recuerdo, el reconocimiento, el lenguaje y la interpretación de las emociones. Los lóbulos occipitales que detectan e interpretan la información visual. También tenemos las neuronas, que son las unidades básicas del sistema nervioso especializadas en responder a estímulos físicos y químicos provenientes de los distintos órganos del cuerpo. Su función es fundamental en el procesamiento de la información que el cerebro recibe, permitiendo así la interacción con otros individuos y la adaptación al entorno. ¿Cómo entendíamos y entendemos el cerebro? La forma en la que entendemos el cerebro ha ido evolucionando en gran medida a lo largo de la historia y de la evolución, desde las primeras suposiciones filosóficas hasta los avances más recientes. En la antigüedad, los egipcios consideraban al corazón como el centro de la inteligencia y las emociones, y el cerebro no era tan importante. Por otro lado, los griegos reconocieron la conexión entre el cerebro y los sentidos. Hipócrates y Platón apoyaban la idea de los griegos, mientras que Aristóteles decía que el corazón era el centro de la inteligencia y el cerebro solamente enfriaba la sangre caliente del corazón. En la Edad Media y el Renacimiento, Galeno, un médico romano, empezó a diseccionar animales y lo condujeron a la conclusión de que el cerebro controla al cuerpo por medio de los nervios. En el Renacimiento encontramos a Da Vinci y Vesalio, que hicieron varios estudios anatómicos que cuestionaban las ideas de Galeno, llevándolo a la contradicción. En el siglo XVII al XIX, Descartes planteó la idea del dualismo entre la mente y el cuerpo, ubicando la sede de la mente en la glándula pineal, aunque su teoría era más filosófica que científica. Luego encontramos a Thomas Willis, considerado uno de los fundadores de la neurología. En el siglo XVII, Willis propuso que diferentes partes del cerebro tenían diferentes funciones. Esto se ha ido comprobando a lo largo de la historia. En el siglo XIX y principios del XX encontramos a Paul Broca y Wernicke, áreas específicas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Broca descubrió el área del habla y Wernicke la comprensión, por eso están tan relacionados. Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia moderna, utilizó distintas técnicas para mostrar la estructura de las neuronas y propuso que el cerebro está compuesto de células individuales. Y por último, en el siglo XX y XXI aparece la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión, dando paso al estudio de la actividad cerebral y los descubrimientos en neurotransmisores y plasticidad cerebral, revolucionando la comprensión de cómo el cerebro procesa la información y cómo se adapta a los distintos cambios. También tenemos la relación entre el cerebro y el proceso de cognición. Allí encontraremos la percepción, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Iniciando, vemos la memoria y el hipocampo. Este es fundamental para la formación de nuevos recuerdos y la recuperación de la información almacenada. Lenguaje y el área de Broca y el área de Wernicke.
En el área de Broca, esta está ubicada en el lóbulo frontal izquierdo, que esta se encarga de la producción del habla y la construcción gramatical del lenguaje. El área de Wernicke, su ubicación está en el lóbulo temporal izquierdo y su función es la comprensión del lenguaje. Toma de decisiones y la corteza prefrontal. Esta está involucrada en la planificación, toma de decisiones, el control de impulsos y el pensamiento crítico. También tenemos el reconocimiento de rostros y el giro fusiforme, que este es crucial para el reconocimiento facial. También tenemos lo que es la atención y la red frontoparietal. La red frontoparietal incluye regiones del lóbulo frontal y parietal, que es esencial para la atención y el control ejecutivo. Emociones y el sistema límbico. El sistema límbico, especialmente la amígdala, es fundamental para el proceso de emociones. Percepción visual y el lóbulo occipital. Esta es fundamental porque es la que procesa la información visual recibida por los ojos. También tenemos algunas teorías. Una de ellas es la de Jean Piaget, que es la teoría del desarrollo cognitivo. En esta él plantea 4 etapas del desarrollo cognitivo. La primera de ellas es la etapa sensoriomotora, que empieza desde los 0 a 2 años. Y una de sus características principales es que los niños aprenden a través de sus sentidos y acciones. La etapa preoperacional, que es de los 2 a 7 años, es el desarrollo del lenguaje y el uso de símbolos. La etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años, que es el desarrollo del pensamiento lógico y la capacidad para realizar operaciones mentales concretas. Y por último está la etapa de operaciones formales, que empieza desde los 11 años en adelante. Y esta es el desarrollo del pensamiento abstracto y la capacidad para realizar operaciones mentales. También tenemos la teoría de Skinner, que es la teoría del refuerzo y la teoría del castigo, que es del condicionamiento operante. Entonces se dice que la teoría del refuerzo es cualquier consecuencia que aumenta la probabilidad de una conducta se repita. Está el refuerzo positivo y el negativo, en donde el positivo es dar un premio a un niño por hacer su tarea y el negativo, eliminar una tarea molesta cuando el empleado completa su trabajo a tiempo. Y en el castigo es cualquier consecuencia que disminuya la probabilidad de que una conducta se repita. Al igual que el esfuerzo, hay 2 tipos principales, que es la de castigo positivo y la de castigo negativo, en donde el positivo es regañar a un niño por comportarse mal y el negativo el quitarle el teléfono a un adolescente por no seguir las reglas. Proceso de encefalización y tamaño del cerebro. Se reconocen 3 principales cambios adaptativos en la morfología del cerebro que ocurrieron durante la evolución de los primates. Una reducción en la importancia relativa del olfato, un incremento en la importancia relativa de la visión y un enorme incremento en la importancia relativa de la naturaleza. La mayor parte de los seres vivos son capaces de realizar acciones que pueden ser consideradas inteligentes o al menos el resultado de un proceso de reacción adecuado ante las circunstancias cambiantes de su medio ambiente. Sin embargo, la inteligencia o los procesos intelectuales que desarrollan los seres humanos son enormemente superiores a los que logran los organismos de cualquier otra especie. Los seres humanos tenemos grandes cerebros, con un volumen en el adulto de aproximadamente 1.350 centímetros cúbicos, un peso de 1.500 gramos y conteniendo cerca de 20 billones de neuronas. Este tamaño es mucho mayor que el de cualquier primate extinto y su peso es de 3 veces mayor que el del chimpancé, primate muy cercano evolutivamente. Sin embargo, el tamaño absoluto del cerebro no explica todas sus habilidades cognitivas. Comparando los endocráneos de distintas especies del género Homo, encontraron que la principal diferencia entre nuestro cerebro y el de los demás integrantes de este género es la expansión del lóbulo parietal, particularmente de sus porciones superiores. Aquí se encuentra una de las zonas del cerebro implicadas en el procesamiento de la sintaxis y la gramática, que es una de las características más importantes del lenguaje humano y que ha experimentado el mayor aumento en nuestra especie. Como conclusión, el cerebro es un órgano complejo y fascinante que nos permite pensar, sentir, recordar y movernos. Su evolución ha sido un proceso largo y complejo que ha dado lugar a la inteligencia humana. Sus funciones y relación con distintos procesos se han ido transformando con el tiempo. Esto con la evolución de las TIC y esto seguirá avanzando a medida de nuevos desarrollos tecnológicos.